Hay algo que probablemente nunca le has dicho a nadie en voz alta, que hay una persona en tu vida, o quizás hubo una, a la que te aferraste más de lo que debías. Alguien que no te trataba bien, que no te valoraba como merecías, que te daba lo justo para que no te fueras, pero nunca lo suficiente para que te sintieras realmente amado. Y aún así, tú te quedabas. Tú lo intentabas una vez más. Tú encontrabas razones para justificar lo que esa persona hacía o dejaba de hacer. Y por dentro, una parte de ti lo sabía. Sabía que algo no estaba bien. Pero el miedo, ese miedo particular y muy específico a quedarte solo, a ser abandonado, pesaba más que cualquier argumento racional. Si eso te resuena, quiero que sepas algo antes de continuar. No eres débil, no estás loco y no eres el único. Lo que estás viviendo tiene un nombre, tiene una explicación y sobre todo, tiene solución. Y hoy vamos a hablar de todo eso. El miedo al abandono es uno de los miedos más profundos y más comunes que existen en el ser humano, pero también es uno de los más silenciados, porque admitirlo se siente como una confesión de vulnerabilidad que la mayoría no está dispuesta a hacer. Nadie dice abiertamente, me quedo en esta relación porque tengo terror de que si me voy, nadie más me quiera. Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo en millones de personas en este momento. Quizás en ti. Y para entender por qué pasa esto, necesitas entender de dónde viene. Porque el miedo al abandono no nació en tu relación actual. Nació mucho antes. Tu cerebro aprendió a interpretar el mundo cuando eras niño. En esa etapa dependías completamente de los adultos que te rodeaban, no solo para comer o dormir, sino para sentirte seguro, visto y querido. Si esas figuras estuvieron presentes de manera consistente, si cuando las necesitabas estaban ahí, tu cerebro aprendió algo fundamental. Las personas son confiables. El amor no desaparece. Puedo necesitar a alguien sin que eso sea peligroso. Pero si en cambio experimentaste ausencia, inconsistencia o rechazo, si el amor que recibiste dependía de tu comportamiento, si aprendiste que cuando la gente se va, no siempre vuelve, tu cerebro aprendió algo completamente diferente. Aprendió que el abandono es una amenaza real, que la cercanía es frágil, que tienes que hacer lo que sea necesario para no perder a las personas que quieres, porque perderlas sería insoportable. Y ese aprendizaje grabado en tu sistema nervioso antes de que tuvieras palabras para describirlo, se convirtió en el filtro a través del cual interpretas todas tus relaciones adultas. Aquí es donde quiero que te detengas un momento y te preguntes con honestidad si alguno de estos patrones te resulta familiar. ¿Tú toleras comportamientos que sabes que no están bien porque tienes miedo de que, si dices algo, la otra persona se vaya? ¿Tú dices que sí cuando quieres decir que no porque priorizar tus propias necesidades se siente egoísta o peligroso? ¿Tú interpretas el distanciamiento de alguien, aunque sea temporal y completamente normal, como una señal de que algo está mal, de que estás a punto de ser abandonado? ¿Tú das más de lo que recibes de manera sistemática y aún así sientes que no es suficiente? Si respondiste que sí a cualquiera de esas preguntas, no es porque seas dependiente por naturaleza. Es porque tu sistema nervioso aprendió que soltar a alguien es sinónimo de peligro. Y desde ese lugar, aferrarte no es una elección consciente. Es una respuesta automática de supervivencia. La psicóloga Sue Johnson, una de las investigadoras más reconocidas en el campo del apego adulto, explica que el miedo al abandono activa en el cerebro exactamente las mismas regiones que se activan ante una amenaza física. Tu cerebro no distingue entre el peligro de que un depredador te ataque y el peligro de que la persona que amas se aleje. En ambos casos, la respuesta es la misma. Haz lo que sea necesario para sobrevivir. Y por eso tú te aferras. Por eso tú aguantas lo que no deberías aguantar. Por eso tú minimizas tu propio dolor y maximizas las necesidades del otro. No porque no te valores, sino porque tu cerebro, en ese momento, está en modo emergencia. Y en una emergencia no hay espacio para el autorrespeto. Solo hay espacio para no perder lo que tienes.
Pero hay algo que nadie te dice sobre este patrón, y es quizás lo más importante de todo lo que vas a escuchar hoy. Aferrarte a alguien que no te valora no resuelve el miedo al abandono, lo alimenta. Cada vez que tú te quedas en una dinámica donde recibes migajas de afecto, cada vez que toleras que te traten como una opción cuando tú los tratas como una prioridad, cada vez que doblas tu propia dignidad para que el otro se quede, le estás confirmando a tu cerebro que tienes razón en tener miedo. Que sin ese esfuerzo constante, sin ese sacrificio permanente, la persona se iría. Que el amor es algo que tienes que ganarte todos los días, o lo pierdes, y eso crea un ciclo. Cuanto más te aferras desde el miedo, más ansiosa se vuelve la relación. Cuanto más ansiosa se vuelve la relación, más intenso se hace el miedo. Y cuanto más intenso se hace el miedo, más difícil te resulta soltar, aunque una parte de ti sepa que soltar es exactamente lo que necesitas. También quiero hablarte de algo que quizás reconoces en ti y no entiendes del todo. ¿Por qué a veces las personas con miedo al abandono se sienten más atraídas precisamente por quienes les generan más incertidumbre? ¿Por qué alguien que te da seguridad y estabilidad puede sentirse aburrido, mientras que alguien que te ignora un día y te llena de atención al siguiente se siente irresistiblemente intenso? Esto tiene una explicación neurológica concreta. Cuando el afecto es inconsistente, cuando no sabes si hoy vas a recibir amor o indiferencia, tu cerebro libera dopamina de manera intermitente. Y la dopamina intermitente es el patrón de refuerzo más adictivo que existe. Es el mismo principio que hace que los juegos de azar sean tan difíciles de dejar. No es el premio lo que engancha, es la incertidumbre de si esta vez habrá premio. Así que, cuando tú dices que no puedes dejar de pensar en esa persona aunque te hace daño, cuando sientes que esa relación te tiene atrapado, aunque conscientemente sabes que no te conviene, no es amor irracional. Es neuroquímica. Es tu cerebro atrapado en un ciclo de búsqueda de recompensa que no puede cerrar porque la recompensa nunca llega de manera predecible. Saber eso no resuelve el problema de un día para otro, pero cambia la forma en que te ves a ti mismo, porque no eres débil. Estás lidiando con uno de los patrones más poderosos que puede crear el cerebro humano. Entonces, ¿cómo salir de esto? Porque de eso se trata realmente este video. No de diagnosticarte ni de dejarte con el peso de la explicación sin ninguna salida, sino de darte herramientas reales que puedes empezar a usar. Y quiero ser honesto contigo desde el principio. Esto no se resuelve de la noche a la mañana, pero sí se resuelve. Y cada paso que das en la dirección correcta cuenta más de lo que crees. Lo primero que necesitas hacer es aprender a reconocer cuándo estás actuando desde el miedo y no desde el amor genuino. Hazte esta pregunta la próxima vez que estés a punto de ceder algo que no quieres ceder, de tolerar algo que no debería ser tolerable, de buscar a alguien que te está ignorando. ¿Estoy haciendo esto porque quiero o porque tengo miedo de lo que pasará si no lo hago? Esa distinción es fundamental, porque el amor sano se parece a elegir, el miedo se parece a no tener otra opción. Cuando actúas desde el amor, das porque quieres dar. Cuando actúas desde el miedo al abandono, das para evitar perder. Y aunque el gesto externo puede verse igual, el costo interno es completamente diferente. Uno te nutre, el otro te vacía. Empezar a notar la diferencia no te va a cambiar de inmediato, pero te va a dar información. Y la información es poder. Lo segundo es construir lo que los psicólogos llaman seguridad interna. Y sé que eso puede sonar abstracto, así que voy a hacerlo muy concreto. La seguridad interna es la capacidad de saber que puedes estar bien aunque alguien se vaya. No que sea fácil, no que no duela, sino que puedes sobrevivir a eso. Que tu valor como persona no depende de que alguien específico se quede a tu lado. Y esa seguridad no se construye esperando a que alguien te la dé. Se construye tú, desde adentro, con acciones pequeñas y consistentes. Se construye cuando cumples las promesas que te haces a ti mismo, aunque sean pequeñas. Cuando decides hacer algo que te da miedo y lo haces de todas formas.
Cuando pones un límite, aunque te tiemble la voz, y ves que el mundo no se derrumba. Cuando decides que tu bienestar importa lo suficiente como para priorizarlo, aunque todavía no te lo creas del todo. Cada una de esas acciones le está enviando un mensaje nuevo a tu sistema nervioso. Un mensaje que dice: puedo confiar en mí mismo. No necesito que otro me sostenga para estar bien. Y con el tiempo ese mensaje se vuelve más fuerte que el miedo. Lo tercero, y esto es crucial, es aprender a tolerar la incomodidad del distanciamiento sin interpretarlo automáticamente como abandono. Una de las características más dolorosas del miedo al abandono es que tú lees señales de rechazo donde a veces no las hay. Alguien tarda en responderte y tú ya estás construyendo un escenario catastrófico. Alguien tiene un mal día y está distante, y tú ya sientes que algo se está rompiendo. Alguien necesita espacio, y tú lo interpretas como que se está yendo. Esa hipervigilancia es agotadora y casi siempre te lleva a reaccionar de maneras que generan exactamente lo que más temes: que el otro se aleje de verdad porque la dinámica se vuelve insostenible. La próxima vez que sientas esa alarma activarse, antes de actuar, haz una pausa. Pregúntate: ¿tengo evidencia real de que algo está mal o estoy interpretando una situación neutral a través del filtro del miedo? ¿Este pensamiento me está informando sobre algo real o me está engañando? No siempre vas a tener la respuesta inmediatamente, pero el solo hecho de hacer la pausa interrumpe el piloto automático. Y eso es un cambio enorme. Lo cuarto es rodearte de vínculos que te demuestren que el amor no tiene que ser angustiante. Una de las cosas que más ayuda a sanar el miedo al abandono es la experiencia directa de relaciones, no necesariamente románticas, donde recibes consistencia, donde tus necesidades son respetadas, donde no tienes que ganarte el afecto todos los días. Amistades, vínculos familiares sanos, incluso la relación con un terapeuta, pueden ser el espacio donde tu sistema nervioso aprende, desde la experiencia real, que hay personas que se quedan, que no toda cercanía termina en pérdida, que puedes ser tú mismo sin que eso ahuyente a quienes te quieren. Ese aprendizaje experiencial es el más poderoso que existe, más que cualquier libro, más que cualquier video, porque le habla directamente al cuerpo, no solo a la mente. Y lo quinto, el que quizás más cuesta pero más transforma, es empezar a construir una relación contigo mismo que no dependa de la presencia de nadie más. El miedo al abandono, en su raíz más profunda, es muchas veces miedo a quedarse solo con uno mismo, miedo a enfrentar el silencio propio, la propia compañía, la propia voz interior. Y eso tiene sentido si creciste en un entorno donde no aprendiste a valorarte desde adentro, sino que dependías de la mirada de otros para saber si eras suficiente. Pero tú puedes aprender eso ahora. Puedes aprender a disfrutar tu propia compañía, a confiar en tu propio criterio, a consolarte cuando estás mal sin necesitar que alguien más lo haga primero, a celebrar tus logros aunque nadie más los vea. Eso no significa volverse autosuficiente hasta el punto de no necesitar a nadie. Los seres humanos somos relacionales por naturaleza y siempre vamos a necesitar conexión. Significa que la conexión contigo mismo sea tan sólida que ninguna relación externa tenga el poder de dictar tu valor o tu estabilidad emocional. Quiero terminar diciéndote algo que espero que te quedes en algún lugar importante. El hecho de que tú te hayas aferrado a personas que no te valoraban no dice nada malo de ti. Dice que tuviste una herida que nunca fue bien atendida. Dice que tu cerebro aprendió a sobrevivir de la manera que pudo con lo que tenía. Dice que en algún momento de tu vida, quedarte, aunque doliera, se sintió más seguro que irte. Pero tú ya no eres ese niño que dependía completamente de los demás para sentirse a salvo. Tú tienes recursos ahora que no tenías entonces. Tú tienes la capacidad de entender lo que está pasando. Y eso ya es una ventaja enorme. El camino hacia las relaciones sanas no empieza cuando encuentras a la persona correcta. Empieza cuando tú empiezas a ser la persona correcta para ti mismo. Cuando decides que tu presencia tiene valor, que tus necesidades importan, que mereces un amor que no te lastime, que no te genere ansiedad constante,
que no te haga sentir que tienes que ganar tu lugar todos los días. Ese amor existe y comienza contigo. Si tú te sentiste identificado con algo de lo que escuchaste hoy, te pido que dejes un punto en los comentarios. Solo un punto, para que sepamos cuántos estamos en esto juntos. Ese pequeño gesto puede ser más poderoso de lo que imaginas, porque a veces solo saber que no estás solo ya es suficiente para que el camino se sienta un poco menos pesado.